Cuando lo que hace donde nadie te ve es lo que te prepara para Dios hacer cosas donde todos te van a ver. Dios no respalda con su presencia el que infiere en el secreto. Digo, sigo paro. Y esa fue la diferencia entre Saúl y David. Que Saúl sube a un reino sin proceso. David sube procesado. Y por eso el reino de Saúl fue corto, el de David fue eterno. Porque cuando Dios te procesa, tu estabilidad en las alturas son fuertes. Las personas que suben en las alturas sin proceso se marean. Pero los que fueron procesados para subir no lo marean los aplausos, ni el dinero, ni la fama. Le estoy hablando a alguien, hoy o se me fueron. Yo necesito saber si alguien se va a dejar romper, quebrar, procesar para caminar en lo sobrenatural de Dios. Vamos, diga aleluya, se está aquí. Es por eso que el reino de Saúl fue corto, el de David fue para siempre. Saúl subió sin proceso, David subió después de casi 15 años procesado. Que si pasando hambre, que si pasando sed, que si pasando frío, que haciéndose loco, que babeando, que me van a matar, que me van a buscar. En ese corre, Dios le fue formando el carácter. Por eso David podía sentarse con sus enemigos, perdonarlo y hacerle un banquete y comer con ellos. Pero el que lo resistía lo mataba y se lo removía, porque Dios lo formó en el desierto. El desierto no es un castigo, es una cirugía donde Dios te está formando. Alguien diga aleluya, se está vivo todavía. La vida te enseña que a los muchachos que tú le das todo sin un precio, no le dan valor. Sigo paro. David fue procesado antes de ser coronado. Segundo ejemplo, José. Dios trabajó su carácter antes de darle influencia. Por eso hay personas con influencia sin carácter haciendo locuras. Dios me reprendió y no tengo pena de decirlo, y me corrigió. Y me dijo en este viaje: no estás caminando a la altura del llamado. Ajusta las cosas. Cierra la puerta. Aprende a decir que no. Camina a la altura del llamado que yo te hice. Así que alguien tiene que prepararse, porque hay cosas que van a cambiar, porque la gloria de Dios viene de forma indetenible. Diga conmigo, 8 años. Dígale a Dios que le revele qué significa 8 años en este tiempo. Gracias, Señor. Dios trabajó el carácter de José antes de darle influencia. Cuando no nos enseñan a trabajar nuestro carácter con la ayuda del Espíritu Santo y con la formación de hombres y mujeres, nosotros estamos detrás de la influencia, aunque nada más dure 5 minutos. La persona a quien Dios le forma el carácter antes de dar la influencia le dura hasta que se muere. Dios llevó a José para formarle su carácter. Lo llevó al pozo, lo llevó a la esclavitud, lo llevó a la cárcel, para enseñarle perdón, fidelidad, dominio propio. Cuando su interior maduró, su exterior se aceleró, y el hombre fue jefe de la nación más poderosa. Dios no lo permitió, no lo pasó por la cárcel por gusto. Dios lo pasó por la cárcel por planes, por propósito, porque Dios estaba mirando más allá de la cárcel. Mientras el carcelero miraba a José preso, Dios lo miraba en el trono. Y Dios dijo: solo cuando pase por este proceso, él se mantendrá fiel y estable. Aleluya. Sigo paro. Moisés, quebrantado antes de ser enviado. Quebrantado antes de ser enviado. Hay personas en las iglesias, que Dios lo ayude, que literalmente hay que sentarlos y decirle: no le ponga la mano a la luz,
ni a la cámara. Pero que está oscuro, déjalo así. Se ve feo, déjalo así. ¿Por qué? Porque tú no has sido quebrantado para servir. Solo hay que pisarte el pie derecho para que tu ego se levante como un gallo o como una gallina a cacarear. Hay que procesarte, hay que transformarte en el poder de Dios. El hombre más usado de la historia de la humanidad, después de Moisés, primero fue quebrado antes de ser enviado. 40 años en Egipto formaron su capacidad. Dios lo llevó a Egipto para formar su capacidad. Por eso Moisés sabía escribir y leer. Por eso Moisés sabía idiomas y lenguaje. Por eso sabía estructurar, organizar, dirigir y avanzar. Porque Dios dijo, lo voy a llevar a Egipto para formar su capacidad. Pero una vez que su capacidad estaba formada, Dios dijo, lo voy a llevar al desierto para formar su corazón. Alguien tiene que alabar a Dios. Hay gente con la capacidad formada, pero con el corazón deformado. Y hoy hay que unir tu capacidad con tu corazón para que sea un Moisés en pleno siglo XX. Alguien diga aleluya. 40 años formándolo en Egipto. Su capacidad, su mente, su inteligencia, su idioma, su comportamiento, sus actitudes, todo un príncipe. 40 años rompiéndolo y formándolo en el corazón. Pablo también fue transformado y fue procesado antes de ser enviado. Duró 3 años escondido antes de predicar. Dígale a alguien ahora que se siente 6 meses. Alguien que tiene una agenda bien bonita de muchas predicaciones y que le entra toda su bendición. Dile, el Señor quiere que te sientes 6 meses. Te va a decir lo peor, lo menos que te va a decir, hijo del diablo. De ahí para allá te va a mencionar hasta la madre. Que tú quieres que yo me siente, porque esa es la apariencia que vive mucha gente. Fachada. Mucha actividad y poco resultado. Mucha actividad y poca esencia. Mucho movimiento y poco avance. Mucho grito, mucho brinco, mucho guay y no hay avivamiento. Tú ves las actividades, yo digo esto, a ver si le da vergüenza a ellos y entran en conciencia. Pero hay algunos que no son sin vergüenza, ni le importa lo que voy a decir, pero se lo voy a decir para que sea juicio en su cabeza. Estar en un barrio, solo ellos se están quemando, solo ellos sienten poder. La vecina pasa fumando, el brujo sigue ahí, el borracho, y entonces tienen la cachasta de decir, Dios está moviéndose aquí. ¿Pero cuál Dios? ¿Pero de qué Dios tú me estás hablando que se está moviendo? El único que habla, que está sintiendo eres tú. Cuando Dios se mueve, se paraliza la atmósfera. Cuando Dios se mueve, el brujo toca la campana y los demonios no vienen. Cuando Dios se mueve, a la vecina se le cae el tabaco. Cuando Dios se mueve, el motoconcho no va a pasar igual. Oh, alguien diga aleluya. Esto fue Comenzando tu Día con Dios,